Hoy en el frasco. Más armas para Ucrania. Y le prometieron más armas. La promesa de Londres de dar más armas a Ucrania. Se estima que actualmente son unos 54 países que han entregado ayuda militar a Ucrania de diversas formas. Más armamento para Ucrania. Está más que claro que Europa, que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se comprometió durante su visita a Kiev a continuar con la asistencia militar de Washington a Ucrania. Tanques Abrams como este pronto estarán completamente desabastecidos con municiones de uranio empobrecido y listos para ayudar en la lucha de Ucrania contra Rusia. Estados Unidos acaba de anunciar que enviará a Kiev esa polémica munición. La munición formará parte de los más de $1.000 millones en ayuda militar y humanitaria que Estados Unidos proporcionará a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este jueves que Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de las consecuencias que provoque el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Son proyectiles con mayor capacidad para perforar blindados, pero potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente. Sus detractores afirman que la ingestión o inhalación de polvo de uranio empobrecido entraña peligrosos riesgos para la salud, como cáncer y malformaciones congénitas. Las vidas de los ucranianos no están entre las prioridades de la Casa Blanca, al igual que las vidas de los europeos y el resto de sus vasallos socios. Además, hablaremos de Palestina con un escritor que vio lo que allí ocurre en persona. El frasco, con ustedes, un conductor huraño y empobrecido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde hace tiempo, y quizás para justificar la enorme cantidad de armas enviadas a Kiev, la prensa occidental se esfuerza por inflar un supuesto contraataque y venderlo como un éxito rotundo. ¿Qué significan los éxitos de la contraofensiva ucraniana? Ahora se han logrado avances en la primera línea que, según expertos, podrían ser peligrosos para Rusia. Sin embargo, este tipo de titulares parecen ser más bien expresiones de deseo o mera propaganda de guerra, a juzgar por lo que ocurre en el campo de batalla. La contraofensiva de Ucrania no está funcionando y las esperanzas de una victoria máxima son cada vez más remotas. Ucrania sufre enormes pérdidas, revela diario británico The Times. Una clara señal de que las cosas no están bien es que Zelensky empezó a cortar cabezas y además tuvieron que mandar al secretario de Estado Blinken para transmitir optimismo. Qué maldad esa foto. OTAN desorientada, Blinken a Ucrania por fallida contraofensiva. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se comprometió durante su visita a Kiev a continuar con la asistencia militar de Washington a Ucrania. Lo insólito es que Blinken se reunió con el jefe de la diplomacia de Kiev en un conocido local de comidas rápidas para comer papas fritas. Ahora, ¿hablaron de provisiones de víveres, de un acuerdo de paz? No, de alimentar la guerra. Comiendo juntos patatas fritas en un McDonald's de Kiev. La escena cargada de simbolismo se ha producido durante la visita sorpresa del jefe de la diplomacia estadounidense a la capital ucraniana, donde ha anunciado $1.000 millones adicionales de ayuda al país. Sí, vamos a mandar un montón de armas letales. Ahora, ¿recuerdan que hace unos meses Estados Unidos admitía que enviaba bombas de racimo a Ucrania? Bueno, parece que la fallida contraofensiva enfurece a un tío Sam que va por más. Pentágono envía polémicas municiones de uranio empobrecido a Ucrania. La munición formará parte de los más de $1.000 millones en ayuda militar y humanitaria que Estados Unidos proporcionará a Ucrania. Y en el mágico mundo de la prensa dominante se puede hablar al mismo tiempo de ayuda humanitaria y de un armamento altamente peligroso como el uranio empobrecido. Sí, para acompañar las papas. Ahora, ¿de dónde me suena esto? Y fue empleado por el ejército estadounidense en las dos guerras del Golfo, así como en los bombardeos de la OTAN contra la antigua Yugoslavia. En la Primera Guerra del Golfo, 1991, los aviones A-10 Warthog de Estados Unidos lanzaron 940.000 proyectiles con uranio empobrecido. Investigaciones epidemiológicas han asociado el empleo de uranio empobrecido con nuevas enfermedades y aumento de malformaciones genéticas, algo que afectó tanto a los iraquíes como a los soldados norteamericanos y británicos. Quizás por eso se quiso encubrir.
Washington usó 300 toneladas de uranio empobrecido en Irak, Moscú. Los funcionarios occidentales han tratado de encubrir los efectos devastadores que el uranio empobrecido puede tener en la población civil. Pero no hay motivos para preocuparse porque Estados Unidos se pronunció al respecto y no hay palabra más confiable que la de aquellos que juraron que había armas de destrucción masiva en Irak. Estados Unidos alega que no hay pruebas de que la munición con uranio enviada a Ucrania cause cáncer. Claro, no sea cosa de que alguien tenga la osadía de acusarlos de criminales. Pero hay un problema y son los antecedentes. La OTAN lanzó uranio empobrecido tanto en la ex Yugoslavia como en Irak. De allí surgieron los llamados síndrome de los Balcanes y síndrome del Golfo. En ambos casos se trata de un trastorno complejo, progresivo, multiorgánico e incapacitante. Las manifestaciones clínicas descritas comprenden, entre otros síntomas, disfunciones neurológicas, alteraciones inmunológicas, anomalías ginecológicas, embarazos disfuncionales y malformaciones congénitas, problemas respiratorios, leucemia y otro tipo de cánceres. Y ante el aumento de casos exponenciales de leucemia en Basora, Irak, profesionales iraquíes llevaron a cabo un estudio conjunto con especialistas ¿de dónde? De la Universidad de Washington. Los casos de leucemia infantil se han duplicado en los últimos 15 años. Publicado en el American Journal of Public Health, la investigación señala que se sabe que Basora es una región sacudida por los incendios de los pozos petrolíferos, las armas químicas y las municiones de uranio empobrecido. Pero el dato más alarmante surge al remitirnos al pasado y constatar la diferencia con lo que pasó después de los brutales ataques de 1991 y 2003 de Estados Unidos sobre Irak. Vean. La doctora Yana trabaja en este campo desde comienzos de los 90 y recuerda que antes de la guerra de 1991 tenía solo 15 pacientes de cáncer. ¿Leyeron bien? 15 pacientes. Pues veamos qué pasó, sobre todo después de la invasión no provocada a Irak del año 2003. 2010, el hospital Ibn Ghazwan tiene registrados 1.000 pacientes con cáncer infantil, más de la mitad de ellos de la ciudad de Basora y el resto de las provincias del sur. Los especialistas están alarmados por la explosión de casos de cáncer. Más de 1.000 niños están siendo tratados en este hospital. Pero además, mientras la OTAN desde 2001 pone sospechosamente el foco solo en el cáncer, veamos el testimonio del doctor Ibrahim Sabar Abadi, ingeniero ambiental y miembro del Comité de Investigación de Radiación. مجاورة القطاعات والهجوم صار على البصرة وصارت بعد 2003 أو بال 2003 كلها انضربت بأسلحة كيميائية وأسلحة وعنقودية فأصبحت تشوهات الولادية بعد 2003 لا بنسبة تفوق التصور يعني عما كانت عليه في مرحلة الثمانينات. Es decir, más allá de que la OTAN trate de minimizarlo, estudios demostraron que las consecuencias en la salud para las víctimas del uranio empobrecido son graves y evidentes. Mientras tanto, ¿qué dijo el portavoz del Kremlin sobre este envío anunciado por Washington? Estas son malas noticias. Por lo tanto, desafortunadamente esta situación inevitablemente afectará a los territorios ucranianos donde se utilizan. Y por supuesto, la responsabilidad de esto recaerá plena y directamente en la administración de Estados Unidos que tomó esta decisión. Y haciendo un juego de palabras con uranio empobrecido quedó Níger pese a tener cuantiosas reservas de uranio. Pero malas noticias para Macron, porque eso empieza a cambiar. Níger ha anunciado un aumento en el precio de este recurso, pasando de 84 centavos de dólares por kilogramo a 214 dólares, alineándolo con los costos internacionales. Ahora la pregunta es, ¿por qué los europeos compraban uranio a Níger a solo 84 centavos de dólar el kilo? Porque en la práctica Níger fue, hasta la reciente revolución, una colonia de Francia en África, pero ya no más. Ahora va a ser un país independiente y hará que las potencias paguen las cosas lo que las cosas valen. Hay indicios de que Europa se enfrenta a un problema energético debido al golpe de Estado en Níger después de que Nord Stream fuera detenido debido a la guerra de Ucrania. Y mientras Europa paga el precio de la sumisión a Washington, los militares en Níger denuncian que Francia planea allí una intervención. Pero resulta que la popularidad de Macron ya está más devaluada que el valor que pagaba por el uranio nigerino. A Macron no solo no lo quieren en África, sino también en su propia casa. Recibe abucheo masivo en la inauguración del Mundial de Rugby. Y hablando de políticos en desgracia, otro que no está pasando precisamente por un buen momento es el criminal de guerra Benjamin Netanyahu.
Más de 120.000 israelíes salen a las calles en protesta anti-Netanyahu. Y mientras los rumores de una guerra civil allí no se disipan, vean lo que ocurrió en esa misma manifestación. Israelí afiliado al partido sionismo religioso embiste a manifestantes anti-Netanyahu hiriendo a 5. Mientras tanto, no crea que ese conflicto que resquebraja a la entidad ocupante por dentro impide que se sigan cometiendo crímenes contra el pueblo palestino, particularmente con los menores de edad. Tropas israelíes han asesinado a sangre fría a 50 niños palestinos desde principios de enero. ¿En qué mundo degenerado es esto aceptable? En el mismo mundo donde mientras sucede esto, las tropas israelíes matan de un tiro en la cabeza a Abdelrahim Ghanam, de 36 años, en la ciudad de Tubas. Era profesor y estaba desarmado. Cuando la noticia se traslada desde Palestina hasta Occidente, los medios suavizan el crimen y titulan de esta forma: muere un palestino tiroteado por el ejército de Israel durante una operación en Cisjordania. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con las ambulancias que intentan socorrer a los palestinos disparados por soldados israelíes? Esto pasó días atrás. Tropas israelíes abren fuego directamente contra una ambulancia palestina en Tuba. Por cierto, ¿recuerdan cuando tras la muerte de Mahsa Amini desde el ente israelí decían solidarizarse con las mujeres iraníes? Pues bien, esa sospechosa solidaridad cuando atacan y humillan a mujeres palestinas desaparece. El horror de vivir bajo ocupación. Soldados israelíes asaltaron una vivienda en Hebrón y obligaron a las mujeres a desnudarse. Pero esta vez la ONU se puso firme y respondió a este abuso con firmeza. Adivine cómo: A. Sanciones para el régimen ocupante. B. Prohibiendo nuevas incursiones en territorios palestinos. O C. Solo criticando. La ONU critica el registro al desnudo de mujeres palestinas por parte de Israel. Mientras tanto, los asaltos y profanaciones contra uno de los lugares más sagrados para el Islam sigue siendo moneda corriente para el ejército invasor. Pero bueno, como no es Ucrania, la CNN ni se enteró. Militares israelíes irrumpen en Mezquita Al-Aqsa y causan destrozos. Y fue allí donde hace poco más de un año un escritor que fue a Palestina a ver con sus propios ojos lo que vive el pueblo nativo decidió abrazar el Islam. Veamos lo siguiente y hablamos con el protagonista de esta historia. Jerusalén, poeta argentino abraza el Islam en una visita a la ciudad. Dio el testimonio de fe mientras recorría la mezquita del Aqsa junto a un funcionario palestino. Bueno, muy bien, y para hablar del tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Leonardo Herman, que es secretario general de la Federación Internacional de Escritores y Escritores por la Libertad, director de la agencia de noticias Palestinas Intifada, escritor, periodista, artista plástico y docente. Leonardo, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Mariano, y a todos los compañeros y compañeras del programa. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto de, bueno, ¿cómo llegás a Palestina, ¿no? Y particularmente, ¿cómo fue esta decisión de convertirte al Islam allí nada menos que en la mezquita de Al-Aqsa? Bien, digamos, brevemente, digamos, la cuestión es que me invitaron, digamos, como yo soy secretario general de FIEL, digamos, me invitaron los compañeros de la Unión General de Escritores de Palestina para, digamos, ver en carne propia, digamos, todo lo que están pasando allá los hermanos de Palestina. Yo ya venía con la decisión, digamos, de alguna manera de convertirme al Islam. Cuando llegué allá, digamos, los hermanos, digamos, me plantearon, digamos, les planteé la idea que tenía, o sea, el primer día, digamos, en Ramallah. Y bueno, me dijeron, mira, podés hacerlo acá o en Al-Aqsa. Y, digamos, dije, en Al-Aqsa, ya está, o sea. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, digamos, todo el viaje fue una experiencia muy movilizante, pero estar, digamos, en Al-Aqsa, ver, digamos, lo que es la mezquita, la sensación, digamos, de estar en un pedazo de la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Y por otro lado, digamos, entender que muchas veces, digamos, hay mucho, digamos, prejuicio sobre lo que es el Islam. Digamos, porque tiene que ver con la visión de Estados Unidos, con la visión interesada del imperialismo, ¿no? De demonizar, digamos, aquello que de alguna forma mantiene viva, digamos, lo que es
un ideal de justicia, digamos, un ideal de heroicidad, porque en realidad lo que están haciendo en Palestina es heroico, y un ideal que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? O sea, cuando, digamos, solamente imaginar que cuando en la época donde se quemaban los libros y se quemaba la gente por hereje, existía, digamos, en las mezquitas llenas de libros, cuando están hablando de el propio Corán te dice que es necesario leer, es necesario estudiar. No en vano la civilización árabe fue la cuna del conocimiento de la humanidad. Ahora, Leonardo, vos hacías mención justamente a esto de estar no en Palestina, verlo con tus propios ojos. Ahora, ¿cómo es eso? Porque, digamos, muchas veces quizás desde lo visionista se dice, bueno, usted habla de Palestina pero no estuvo allí. Ahora, ¿cómo es estar y ver lo que padece el pueblo palestino? Por ejemplo, en Jerusalén, la capital histórica de Palestina, justamente una de las... yo nunca sentí la muerte como sentí en ese lugar. O sea, en un momento íbamos caminando, la hermana que me guiaba, digamos, y me agarra fuerte del brazo, digamos, estábamos en el mercado antiguo de Jerusalén, y pasa unos 5 soldados de Israel, digamos, sionistas, ¿no?, dando vuelta. Entonces me agarra fuerte y me empieza a hablar fuerte, digamos, yo no entendía porque no sé árabe del todo, digamos. Entonces, cuando se van me dice, no, lo que pasa es que si vos los mirás a los ojos y si te ven que vos no sos de acá, y si, digamos, yo decía que eras un pariente mío, porque donde vos los chocás, donde sin querer, aunque los choques sin querer, sacan el arma y te matan. O sea, y después te tiran un cuchillo y dicen que sos terrorista. O sea, ese nivel de... después lo vi, las continuas profanaciones al Aqsa de parte de los colonos, la cuestión de la prohibición de construir en Jerusalén. O sea, la cuestión de impedir, digamos, el traspaso de una ciudad a la otra. O sea, en Jerusalén, por ejemplo, existen 3 tipos de patentes. O sea, lo que se habla muy comúnmente de del apartheid, sí, es una cuestión real. O sea, hay impuestos diferenciales para palestinos y para judíos. O sea, la condición, la calidad de vida de los judíos se mantiene con la explotación digamos, y los sobreimpuestos de los palestinos. El hospital islámico, digamos, de Jerusalén, hace 20 años que está peleando porque le construyan un piso más. Y no se lo permiten. Si vos sos palestino en Jerusalén, te está prohibido, digamos, construir. O sea, si vos tenés hijos, tenés familia, se tienen que mudar a otro lado porque o vivir en la misma casa porque no pueden construir. ¿Y qué te pasa cuando, por ejemplo, desde la prensa, sobre todo la occidental, se habla de esta gente directamente como terroristas? Básicamente es la visión del enemigo. O sea, el imperialismo demoniza a aquellos que luchan por la libertad. Pero no la libertad de Milei, la libertad real, no la libertad de los fascistas. O sea, entonces en ese sentido, digamos, cuando existe alguien que pelea, digamos, por la liberación de su pueblo, independientemente de las banderas, o sea, si lucha por la liberación de su pueblo, inmediatamente pasa a ser terrorista. Ahora, el mayor país terrorista es Estados Unidos. ¿Quién fue el que hizo el atentado más grande de la humanidad con Hiroshima, Nagasaki? ¿Quién fue el que hizo los golpes de Estado en toda Latinoamérica? O sea, y Israel es socio y parte fundamental del imperialismo. O sea, la ocupación, digamos, de Israel a Palestina solo se puede mantener con la complicidad de Estados Unidos. O sea, te voy a graficar algo que me decía un poeta de allá de Palestina, que se llama Yomar Rifai. Decía que él estuvo preso, ¿no? Y entonces lo que me decía es, las esposas están fabricadas, ponele, no me acuerdo bien los países, en Inglaterra, ¿no? El auto es, digamos, de Estados Unidos y las cadenas que son de, digamos, o sea, hablaba Inglaterra, Estados Unidos
a Israel. Solamente describiendo las cosas que lo ataban y las cosas que los transportaban. Eso es el imperialismo. Bueno, y justamente también el tema de la colonización, ¿no?, de Palestina, quería preguntar, trasladándolo a lo que estamos viendo en África, estos movimientos emancipatorios, ¿no? ¿Crees que, porque aparte en estos países hay muchísima población musulmana, ¿no? ¿Crees que, digamos, se puede trazar una suerte de analogía con lo que está pasando en Palestina? Sí, porque en realidad, digamos, la lucha de los justos, ¿sí?, de aquellos, digamos, que, digamos, según el marxismo, digamos, los oprimidos del mundo, no son, digamos, no son partes, no es solamente en Palestina, es en todo el mundo. O sea, y porque la geopolítica, digamos, se confronta, se debate en todo el mundo. O sea, Palestina o África son en realidad ejemplos de un mismo poder colonizador o imperialista. O sea, vos fíjate cómo es que los de Níger fue un golpe, pero, digamos, la junta militar que estaba en Argentina no era un golpe para Estados Unidos. Claro. O la de Chile tampoco era un golpe. O los fascistas de Zelensky, digamos, y los muchachos tampoco son un golpe. Claro. Entonces, ahí es la diferente vara. Pero yo tengo absoluta confianza. Primero en los pueblos. Segundo, digamos, en que existe, digamos, a ver, lo que me decían los compañeros en Palestina y los hermanos es que el solo hecho de vivir, el solo hecho de respirar es una victoria contra el imperialismo. O sea, y que no hay pueblo que no, digamos, que mientras viva el pueblo va a haber resistencia. Bueno, Leonardo, por último, vos sos escritor, poeta, ¿no? Estuviste hablando allá en Palestina con poetas y todo, digamos, y generalmente por las informaciones, y quizás uno tiene la idea de que en qué momento hay espacio para escribir, para expresar a través del arte, ¿no? Y, digamos, ¿cómo viviste eso? ¿Se puede en Palestina, digamos, puede haber personas que a través de la cultura expresen todo lo que están viviendo? Digamos, Palestina es un pueblo de poetas y de guerreros. Y de creyentes, digamos. Y cuando hablo de creyentes no estoy hablando solamente del Islam, porque eso también es otra de las cuestiones que nos venden, ¿no? O sea, que hay una cuestión religiosa. Y no, a ver, las mezquitas se construyen con familias también cristianas, y las iglesias cristianas se construyen con familias musulmanas. O sea, no es que hay una división entre cristianos y musulmanes. O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, existe una unidad del pueblo palestino independientemente de la religión que sea. Eso por un lado. Después, con respecto a la cuestión de los poetas y a la cultura, cada acto de vida de un palestino es un acto de resistencia. Tiene, digamos, el sentido de la vida de un palestino. Alguien dice, no, alguien que está bombardeado, que matan a su familia, tiene que estar triste, tirado, arrastrándose por el suelo. Y la dignidad que tienen los palestinos, te puedo asegurar que no la he visto en ningún lugar del planeta. O sea, y después con respecto a la cultura, y a ver, yo estuve, por ejemplo, en donde estuvo rodeado Arafat. ¿Sí? Sí. Eso se destruyó todo y lo destruyeron los sionistas, digamos, ¿no? Bueno, se construyó, se reconstruyó y se hizo un museo hermoso, que es el Museo Arafat. Estuve en la televisión palestina, también bombardeada, destruida, se construyó y se reconstruyó. Ho Chi Minh, digamos, un compañero, digamos, dirigente de la revolución vietnamita, decía, por más que destruya nuestra patria, la construiremos 10 veces mejor. Bueno, ese mismo dicho, digamos, pero en los hechos, porque yo lo vi, digamos, los tienen los palestinos. Los destruyen, los matan, pero ellos se levantan y lo vuelven a construir. Se levantan y lo vuelven a construir. Bueno, esa es la mentalidad de los palestinos. Leonardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias a vos. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que por supuesto está muy relacionada a todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. Un pueblo sin poesías es un pueblo derrotado, del poeta palestino Mahmoud Darwish. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza.
Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Le prometieron más armas